Ya. Bueno, señores, no sé cómo comenzar. Anatomía con Moscol puede ser aquí, en este rinconcito, después que nos mudamos de la Telesur, comenzamos a transmitir Anatomía con Moscol desde la Villarreal. Estamos en nuestra sala de prácticas de la Villarreal, rodeado con colaboradores del taller de disectores. Panear, por favor, para que todos se puedan apreciar. ¿Ya? Lo siento. Colaboradores. Allá está llegando una colaboradora. Para tratar de superar el impasse que se ha presentado con el curso de introducción a la anatomía. Tengo que decirlo, que con bastante buena voluntad, a pedido de los chicos, comenzamos a hacer acá en la Villarreal. Pero a veces los que no hacen nada les molesta que otros hagan algo. Y han ido, como ya han visto en el Facebook, el comunicado que he hecho, han ido pues a hacer algunas manifestaciones ajenas a la verdad y se ha suspendido el curso. Pero lo hacemos online. Y ya me aceptó las autoridades, mi jefe de la Universidad de Piura, para que el día sábado en grupos de 20 alumnos más o menos podamos ir a la Universidad de Piura, lo cual es paradójico, irónico, incongruente, pero podemos ir a la Universidad de Piura, que es privada, a hacer las partes prácticas, por supuesto totalmente gratuito. Y digo, es paradójico, incongruente, que esta universidad, creada por don Víctor Raúl Haya de la Torre, para el pueblo y por el pueblo, tengo que decirlo así, señores, abiertamente, le cierre las puertas al pueblo por quizás un malentendido. Pero no hay problema. Me gusta enseñar. Mientras exista alguien que quiera aprender, yo estoy ahí. Así que hoy retomamos el curso y vamos a ver sistema óseo, que es lo que nos toca. Como es un curso de introducción a la anatomía, no vamos a hablar de los detalles del sistema óseo, pero sí vamos a conocer el sistema óseo. Les voy a presentar el sistema óseo. Y aquí tienen ustedes algo del sistema óseo para iniciar. Miren, ¿qué significa? Duro, sólido, rígido. Miren, esto es lo que nos sujeta, nos sostiene. Esto es lo que forma el esqueleto. Estos huesos se van organizando de tal manera que construyen esto, sobre el cual se va a ir armando el resto de estructuras que son blandas. Para comenzar, esto no tiene agua. Y si tiene agua, en poquísima cantidad. Y de esto se van a colgar estructuras blandas porque el conjunto hace que el cuerpo tenga un 70% de agua. Es decir, somos como una malagua. Si no es por el sistema óseo, estaríamos desparramados en el suelo como una malagua. Ese es el esqueleto, esa es la función del esqueleto, la primera función del esqueleto, dar el sostén a las partes blandas. La segunda función del esqueleto es que nos permite movernos, nos permite desplazarnos, ¿de acuerdo? Esa es otra función del esqueleto. Para eso
tenemos palancas, palancas, palancas. Un brazo de palanca, otro brazo de palanca, un punto de apoyo. Movemos, se salió. ¿Se dan cuenta? Se sale, movemos. Palancas. Es decir, que los huesos están, digamos, unidos entre sí y permiten movimiento. Eso se llama articulaciones. Ya vamos a ver cómo, de acuerdo a la superficie que se va a articular, va a tener distintos tipos de movimiento. ¿De acuerdo? Otra función que va a cumplir es esta, miren. Miren. Acá no. Pero acá bajan músculos así y al final también va a formar cavidades. La cavidad más rígida, más hermética, más sólida, la cavidad craneana, porque en su interior cuida al encéfalo. La otra cavidad, que es como un conducto, la cavidad raquídea, que se va a formar en el interior de lo que ya podemos ir denominando vértebras. Vértebras. Acá tienen ustedes el conducto raquídeo para cuidar a la médula. Aunque a esta altura no hay médula porque estas son vértebras lumbares, pero para cuidar, guardar a la médula y sus nervios. ¿De acuerdo? También aparece esto. Otra caja. Pero miren, una caja no hermética, no totalmente cerrada, con espacios. La caja torácica, que va a formar la cavidad torácica cuando las partes blandas recubran esto. Ahí recién tenemos la cavidad torácica. Y acá va a haber un límite muscular que es el diafragma que sube y baja y permite respirar. Y algo que hay que tener en claro, esta característica de la caja torácica formada por las costillas, por los arcos costales, que se van a unir atrás a través de la columna vertebral, de las vértebras, y adelante se juntan por el esternón, es para que podamos respirar. Esa característica, para que podamos respirar. Miren ustedes, las costillas están en esta dirección. Cuando los músculos hacen la inspiración, cuando uno inspira, los músculos hacen esto, y las costillas se desplazan. Las costillas amplían el diámetro de la caja torácica, y el diafragma que está acá se contrae, se achica y amplía. Esto hace que los pulmones chupen el aire, como si fuese un fuelle que se abre, chupen el aire, y cuando esto se vuelve a su sitio, suelten el aire, digamos, devuelvan el aire, jalan el aire, botan el aire. ¿De acuerdo? Y de esta manera, señores, ustedes ya están viendo algunas cosas que los huesos van tomando formas diferentes de acuerdo a la función que van a cumplir. Pero todavía nos falta una cavidad. Y aquí se va a formar una cavidad. Miren, ¿cómo se va a formar una cavidad? Tenemos la columna atrás, tenemos el reborde costal acá, tenemos el diafragma acá que ya cerró un espacio, y tenemos acá otra cintura, una cintura. Tenemos dos huesos así, como recibiendo lo que está arriba. Y se juntan por delante, y se juntan por detrás por un tercer hueso, que es este, el sacro.
que es la parte final de la columna, y da origen a la pelvis. Da origen a la pelvis. Y la pelvis está recibiendo, está sujetando, está articulando a este hueso largazo, el más largo del cuerpo, que es el fémur, a los que se continúa con los otros huesos, la tibia y el peroné, y termina en el pie. Y nos va a permitir pararnos y nos va a permitir desplazarnos. ¿De acuerdo? El miembro inferior. Y todo el peso del cuerpo desciende a través de este eje que es la columna, llega a la pelvis sirve para repartir ese peso a un miembro y al otro miembro. Y finalmente termina en la planta de los pies que se apoya sobre el piso. Pero acá todavía no hablo de la cavidad. Pelvis, reborde pelviano, reborde costal, un músculo así, varios músculos así. Y así van cerrando todo esto y dan origen a la cavidad abdominopelviana. ¿Y qué diferencia hay entre esta cavidad que tenemos adentro? Esta cavidad que tenemos, digamos, en la parte media, y esta cavidad que acabamos de decir, que se forma con músculos que se insertan alrededor del reborde de la caja torácica y terminan en el reborde de la pelvis y se agarran atrás en la columna. Las tres son cavidades. La craneal, hermética, inmodificable, indeformable, contiene el encéfalo. Pero miren que dije, hermética, inmodificable, indeformable, pero eso es cuando ya crecimos. Porque cuando recién nacemos, esa cabeza, esa cavidad puede ser deformable, porque miren, acá prácticamente los huesos no se notan que están separados, no hay separación. Acá lo vamos a ver mejor. Miren, casi no hay separación. Suturas casi se están borrando, porque uno va envejeciendo y la articulación que la fija prácticamente se va solidificando. Eso nos dice la edad incluso. Pero cuando recién nacemos, los huesos están separados. Incluso bastante separados que dan origen a las fontanelas. Este es el anterior o coronal. La mollerita, dicen en mi tierra, en Piura. ¿No es cierto? Miren, los parietales separados. ¿Y eso por qué, señores? Porque simple, pues miren los tamaños. Aquí adentro está el encéfalo y tiene que crecer. Y el encéfalo tiene que crecer. Y al crecer el encéfalo va desplazando los huesos. ¿De acuerdo? Para llegar al tamaño normal, que aproximadamente desplaza un volumen de unos 1.200, 1.500 kilo y medio gramos, 1.300, 1.200, 1.500 gramos. ¿De acuerdo? Más o menos. Y ya podemos sacar algunas conclusiones. Esto es porque así se ha hecho para que pueda crecer la cabeza y pueda darle espacio al cerebro que está creciendo. Y cuando esto se suelta tempranamente, ¿qué pasa? No crece la cabeza y se queda así. Y aparece la microcefalia. La microcefalia.
Y ya miren la anatomía, qué sencilla que es. ¿De acuerdo? Pero si aparece la soldadura de las suturas tempranamente para evitar la microcefalia, ¿qué hace el cirujano? Se arrucha el hueso, corta el hueso y así le va dando espacio para que vaya creciendo la cabeza, y lo hace tantas veces sea necesario, de ir suturando, cerrando el hueso, cortando el hueso. Pero esto también nos permite saber algo más. Si dentro de esta cabeza, crece algo, adentro de esta cabeza crece algo, señores, no tiene a dónde crecer porque está así, duro, hermético, inmodificable. Entonces, ¿qué va a pasar? El elemento que está adentro va a ser totalmente apretado y se va a denominar eso hipertensión endocraniana, porque no se puede modificar. ¿Lo ven? Pero si en esta cabeza crece algo, aumenta el contenido, esta cabecita va creciendo a la par que ese contenido va aumentando y la cabeza va aumentando de tamaño, y así tenemos que la cabeza de una criatura a veces es el doble del cuerpo del niño. Eso se conoce con el nombre de hidrocefalia. ¿Y por qué? Porque miren, las suturas no han llegado a cerrar. ¿Ubicados? Entonces ya hemos visto más o menos para qué sirven los huesos. Ya hemos visto al final que forma cavidades para guardar estructuras en el interior. El encéfalo, el aparato circulatorio, corazón y grandes vasos, pulmones, sistema respiratorio, la cavidad abdominal, tubo digestivo, estructuras como el hígado que pertenecen al tubo digestivo, la cavidad pelviana, que es una continuidad, que hay una continuidad entre abdomen y pelvis, los órganos de la reproducción y los órganos cloacales, digamos así, tanto de reproducción como de eliminación, como la parte final que corresponde al recto en el tubo digestivo y la que corresponde a la vejiga en el sistema urinario. ¿De acuerdo? Y para hacer todo lo que hemos visto, ¿cómo tienen que ser los huesos? Empezamos a clasificarlos. Miren este hueso. Acuérdense, señores, que yo siempre digo que el estudiante de ciencias de la salud tiene que ser observador y tiene que aprender a describir. ¿De acuerdo? Entonces, observen este hueso. ¿Cómo es? ¿Qué característica tiene? Todavía no lo llamo largo. Primero lo vemos, observamos y decimos, pucha, como dicen los muchachos ahora, pucha, esta parte es más larga, más grande. A ver, más grande que esto y que esto. Es decir, que cuando hablamos de un cuerpo, ya sabemos que el cuerpo tiene ¿cuántas dimensiones? Vamos, muchachos, ayúdenme. 3 dimensiones. 3 dimensiones. Cuando hablamos de un plano, 2 dimensiones.
Aquí estamos hablando de un cuerpo, 3 dimensiones. Una dimensión así, una dimensión así y una dimensión así. 3 dimensiones. Entonces, hagamos de cuenta, pues, ¿qué vemos? Que este cuerpo tiene una dimensión bastante más predominante que las otras 2 dimensiones. A una estructura así la llamamos larga. Ya vemos que los huesos pueden ser largos. Encontramos otro hueso en el cual vemos que una dimensión es casi parecida a otra dimensión, pero la tercera dimensión es sumamente menor. Y hablamos de huesos planos. ¿De acuerdo? Y seguimos buscando los huesos y nos vamos a encontrar que hay huesos como este. Que esta dimensión es medio parecida a esta dimensión, como también a esta dimensión. Es decir, las 3 dimensiones son parecidas, no iguales, porque no vamos a encontrar un hueso que tenga las 3 dimensiones exactamente iguales, de ninguna manera, parecidas. Igual acá, las dimensiones no son exactamente iguales, pero es evidente, señores, que esta es más o menos como esta, pero esta es totalmente, si me permiten el término no gramático, no hispánico, es totalmente más menor que las otras 2. Hueso plano. Hueso plano. Alguien me va a decir, doctor, pero acá está más ancho. Ya pues, hablamos de generalidades. Hueso largo, hueso plano, y dijimos, casi similares las 3 dimensiones, hueso corto. Hueso corto. ¿Ubicados? Pero no es lo mismo ver este hueso largazo, si me permiten el término, que este hueso larguítico, chiquitito, larguitiquito. No es lo mismo, o es lo mismo. Pero ¿este es hueso largo o no es hueso largo? Empecemos a analizar. Una dimensión mayor que esta y que esta. Por lo tanto, es hueso largo. Pero además, señores, ya en anatomía, porque hasta hace poco hemos estado estudiando, ¿cómo se llama cuando estudiamos cuerpos? Geometría, creo. Pero ya en anatomía vamos a establecer que un hueso largo se compone, lógicamente, de 2 extremos y de un cuerpo. ¿De acuerdo? 2 extremos y un cuerpo. Ya en anatomía al cuerpo le decimos diáfisis y a los extremos epífisis. ¿De acuerdo? Y ya vamos viendo que va a haber diferencia entre lo que es la diáfisis y lo que es la epífisis. Y le vamos a llamar cuello. ¿De acuerdo? Cuello. Claro, acá no se le conoce mucho como cuello. Los cuellos se analizan más en el extremo superior. ¿Ubicados? Y aquí nosotros vamos a tener una epífisis chiquita, otra epífisis chiquita, una diáfisis chiquita. Pero igual es un hueso largo. ¿Ubicados? Por más que analice
a este huesito, ahí se ve con el alambrecito. Voy a sacarlo del alambrecito. Miren. Ese huesito, ya, mírenlo. Ese huesito, nos guste o no nos guste, así chiquitito como lo ven, sigue siendo un hueso largo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Por ahí me aparecen otros huesos, ya después lo colocan bien, otros huesos, pucha, así, donde yo diría que tiene una parte plana, una parte corta y a lo mejor una parte larga. Bueno, este hueso sigue estando dentro de la clasificación de los cortos, porque en proporción, miren las distancias y miren las distancias. Esta es una vértebra, ¿de acuerdo? Una vértebra. Y me aparece esto. Este es un hueso plano, un hueso largo o un hueso plano largo. Bueno, eso ya son exquisiteces. Se trata de una costilla, tiene un aspecto plano, pero es largo. No corresponde a la clasificación, valga la redundancia, clásica de la epífisis superior, epífisis inferior y diáfisis, porque es totalmente regular, salvo en el extremo proximal a la articulación, porque esto va a ser el extremo distal, en el cual tenemos una cabeza y un tubérculo que va a articularse con las vértebras. ¿De acuerdo? Y también podemos ver otros huesos. Sigue siendo corto, porque tenemos un diámetro, otro diámetro, otro diámetro. ¿De acuerdo? Entonces viene acá algunos detalles. ¿Dónde ubicamos los huesos largos? En las extremidades, porque forman las palancas. ¿De acuerdo? ¿Dónde ubicamos los huesos planos? En las cinturas. ¿De acuerdo? Porque es lo que va a dar esa estructura donde van a colgar o donde van a sujetarse a través de las partes blandas las extremidades. ¿Dónde ubicamos los huesos cortos? Los huesos cortos los vamos a ubicar en las palmas y en las plantas, no en los dedos. En los dedos tenemos huesos largos, chiquitos, pero huesos largos. ¿De acuerdo? Y también los huesos cortos los vamos a ubicar en la columna vertebral. ¿Y en la cabeza? Señores, en la cabeza van a haber algunas estructuras óseas que no las podemos encajar con exactitud en este tipo de clasificación. Efectivamente, los parietales ya sí entran en la clasificación porque son planos. Todo lo que constituyen la bóveda craneana son planos. ¿De acuerdo? El tema está en la base. En la base. Porque en la base tenemos un etmoides. No sé si tendremos otra clase de huesos, pero me imagino que en algún momento vamos a hablar de cráneo y les voy a mostrar el etmoides. ¿Ya? Y no solo el etmoides, los demás huesitos de la cara, el esfenoides, por ejemplo. ¿Ya? Entonces,
Tenemos el esfenoides. Claro que tiene forma de plano, tiene forma de corto, pero no vienen tanto al caso, porque hay un solo hueso que es el esfenoides, un solo hueso que es el etmoides, y hay pequeños huesos como el cigomático o malar, como el maxilar superior, ¿de acuerdo? Como el frontal, que tiene una porción muy plana, que es la escama, y después tiene estructuras en la porción horizontal. ¿Ubicados? Como tenemos los huesos propios de la nariz o los nasales. Dame un estilete para no tapar con mi dedo, los nasales, que son planitos, chiquitos planitos. El unguis o lagrimal, no lo tengo, que también es planito. ¿De acuerdo? Y así vamos nosotros estudiando nuestros huesos. Hay algunos huesos que son compuestos, como por ejemplo el sacro, que son vértebras que se han unido. Tan es así que acá tengo, por ejemplo, la primera vértebra sacra. Está separada porque en algunos casos esta primera vértebra sacra se independiza y se articula bien como si fuese una vértebra más. Es una vértebra más, por si acaso, pero como si fuese una vértebra más independiente con la quinta lumbar. Otra vez es en la quinta lumbar la que pierde su independencia y se suma al sacro. Y así se habla de la lumbarización de la sacra y la sacralización de la quinta lumbar. ¿De acuerdo? Pero, ¿a dónde vamos? Que hay vértebras compuestas, que hay huesos que se componen de varios huesos que se fusionan, como el caso del sacro. Todas las vértebras tienen un común denominador: cuerpo vertebral y masa apofisiaria. ¿De acuerdo? Separados por un espacio que va a dar origen al conducto raquídeo, unidos por los pedículos. Y todas tienen más o menos el mismo aspecto. Pero también los huesos se van a adecuar a la función que cumplen. Y así tienen ustedes, por ejemplo, el atlas. Es una vértebra, pero no tiene este patrón. Simplemente hay un arco adelante y hay un arco atrás. ¿Lo ven? Parece un anillo que está formando. ¿Y por qué es esto? Porque va a cumplir una función. Y la función que va a cumplir es que, vamos a ponerlo bien porque estaba al revés, va aquí, se va a articular la cabeza. ¿A través de quién? De los cóndilos. ¿Están viendo todos? Porque a veces más ven la cámara que ustedes. De los cóndilos. ¿A dónde van? A las cavidades glenoideas. ¿Y esto qué permite? Permite que ya cuando está todo funcionando bien, haga esto. La flexoextensión de la cabeza, que vamos a ver dentro de un ratito con articulaciones. Pero esta vértebra, la primera, el atlas que sujeta la cabeza, ha perdido el cuerpo vertebral y en cambio lo ha ganado el axis, el cuerpo vertebral del atlas. Lo ha ganado, lo ha asimilado. ¿Ya? El axis lo ha asimilado. Y el axis más o menos se parece a esto, más o menos. Pero sobre la cara superior del cuerpo aparece un diente, aparece un cilindro, para ser más exactos. Y ese cilindro
es el cuerpo del atlas, que se lo ha ganado, se lo ha ganado el axis y forma la apófisis odontoides. La apófisis odontoides. ¿Está bien? ¿Y para qué? Para que el atlas esté libre y sobre esa apófisis odontoides el atlas pueda girar y gire la cabeza y bueno, digamos no. Podamos decir no. ¿Ya se están dando cuenta lo que es función y forma? ¿Ubicados? Y así van viendo ustedes que algunos huesos como este presentan grandes movimientos. ¿De acuerdo? Grandes movimientos. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, ¿por qué el movimiento? ¿Pero para qué? Estaba al revés, pero no importa. Acá está. ¿Pero para qué grandes movimientos? Miren, grandes movimientos. Señores, pues, pero cuando yo camino, ¿se dan cuenta? Grandes movimientos. Cuando yo quiero hacer, sí, en artes marciales, ¿se dan cuenta? Grandes movimientos. Igual, miembro superior. Pero aquí, señores, aquí, vamos a tener grandes movimientos. Imposible tener grandes movimientos, porque la función de la columna vertebral no es desplazarnos, no es tener grandes movimientos, es pequeños movimientos, porque para comenzar, adentro está la médula, adentro está la médula, ¿de acuerdo? Y esto, pequeño movimiento, pequeño movimiento, pequeño movimiento, pequeño movimiento, pequeño, 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 gran movimiento a nivel de columna. Pero cuando hablamos de movimiento a nivel de columna, no confundir con este movimiento a nivel de cadera. También hay que saber valorar. ¿De acuerdo? Movimiento de columna es que la columna se arquee, como el gato. ¿Ya? Que son pequeños movimientos. Y eso se permite a través de los pequeños huesos. Igual acá. Yo hago esto. Si tuviese grandes huesos acá, podría ser de movimiento. La mano podría realizar estos movimientos con los dedos. No. Entonces, construir un soporte para los dedos a través de pequeños huesitos, que son los huesos del carpo. Cuando caminamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Todo la planta del pie choca al piso como el elefante? No. Ustedes ni cuenta se han dado. Caminan como si fuesen bailarinas de ballet, no de puntas, lo caminan tan grácilmente que apoyan 3 puntos nomás. 3 puntos. El calcáneo, la cabeza del quinto metatarsiano y la cabeza del primer metatarsiano, más aún el sesamoideo. 3 puntos, un trípode de sustentación. Y eso se logra ¿cómo? Con los huesos cortos que van a hacer una concavidad plantar. Cuando esto no funciona
y se vence esos arcos que se han formado con esos huesos cortos, aparece lo que se conoce con el nombre de pie plano. ¿De acuerdo? Pie plano, que le va a limitar en algunas actividades con las cuales se usan los pies en el deporte. Y así tenemos más o menos cómo se han ido armando, cómo se han ido formando los huesos. Pero los huesos están así nomás. No, señores. Los huesos, para comenzar, miren, tiene zonas muy lisas. Y si el hueso estuviese fresco, brillante, diferente, cartílago. ¿De acuerdo? Aparece cartílago. Ahí tienen el cartílago, miren. Ahí tienen el cartílago seco. Zonas lisas. ¿Y por qué son zonas lisas? Porque son las zonas que van a tener, que van a estar en contacto un hueso con el otro hueso. ¿De acuerdo? Que van a estar en contacto. ¿Para qué? Para formar la articulación. ¿Ubicados? Para formar la articulación. Y para que pueda deslizarse con facilidad. Con facilidad. Pueda deslizarse hueso con hueso. Pero además, miren, no son estructuras cilíndricas, lisas, ¿no? Tiene prominencias, tiene formas particulares en los extremos en este caso. ¿Con qué finalidad? Señores, con la finalidad de formar estructuras que permitan a los músculos sujetarse ahí, insertarse ahí, agarrarse de ahí. En otros casos, forma canales que permiten que se deslicen estructuras. Canales, prominencias más pequeñas, más grandes, espacios, cavidades. Miren, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso vamos a tener que estudiar nosotros cuando veamos los huesos. ¿Con qué finalidad? Porque vamos a tener que saber que, por ejemplo, aquí está corriendo un tendón, que es el tendón de la porción larga del bíceps, que corre. ¿Se dan cuenta? Que por acá quiero un radio. No tengo un radio. Ya no importa, acá tengo un radio en esto. ¿Ya? Fíjense, acá, miren, se han formado correderas, canales óseos, que cuando viene el ligamento y lo cierra, forma una corredera por el cual va a discurrir en este sentido los tendones, como túneles osteofibrosos. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas cosas hay que irlas describiendo. Es lo que ustedes van a ver y van a tener que describir cuando hagan el curso regular de anatomía. Y así van poniéndole nombres. Troquín, troquite, cuello anatómico, cuello quirúrgico, corredera bicipital, saliencias, cóndilos le dicen, prominencias, epicóndilo, epitróclea. Le pueden dar la nomenclatura internacional: epicóndilo externo, mediano, lateral. ¿De acuerdo? Correderas, apófisis estiloide que sobresale,
Y así tienen ustedes que conocer. Y van a ver por qué, por ejemplo, miren, esto, si me pongo así, ¿este de qué lado es? Derecho. ¿De acuerdo? Este radio es este radio. Están viendo la parte dorsal. Y miren la mano. Miren cómo he doblado, digamos así, la mano hacia el lado medial. Y cómo trato de hacerlo hacia el lado lateral. ¿Quién me lo... ¿Por qué no puedo? Miren, por este detalle, por la pose estiloides. ¿De acuerdo? Porque si ustedes van a ver acá, tenemos así, esto así, de este lado ahora. ¿Ya? Tengo huesos que van a tener que articularse. Acá tengo más o menos, creo que se puede hacer algo. Miren. Así es. Ya. Así. Miren. Esto contacta con la primera fila del carpo, con lo que se está articulando. En cambio, el cúbito no, porque hay un ligamento acá. Y por eso podemos hacer la lateralización hacia el lado medial más pronunciado que hacia el lado lateral. Ya lo vamos a ver más adelante. De alguna manera u otra ya estamos entrando en lo que son los huesos. Ya tienen idea de lo que son los huesos. ¿Alguien me dice la hora? 3:51. Y ya que estamos con ustedes, ¿alguna pregunta para poder dialogar, para poder conversar? Porque en general ya vimos los huesos. ¿Cómo son los huesos? ¿Qué tienen los huesos y qué es lo que hay que saber? Ahora vamos a entrar al detalle de articulaciones, pues dejamos unos 15 minutos. ¿Ya? Hasta dentro de unos 15 minutos.